¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? Soy Concha León Portilla, muy feliz de estar aquí con ustedes este lunes 30 de octubre. Ya se nos acabó el mes, casi casi nos queda solo mañana. Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que vimos ahí en el Festival del Adulto Mayor Telcel en Guadalajara. Estuvimos encantados con ustedes, saludando, platicando, conociéndonos y los invito a que pues sigan aprovechando todo lo que este portal ofrece en todo tipo de clases, en todo tipo de aprendizaje, de conocimientos, que pues esta gran familia que es el portal y el festival, de veras es algo que nos cae muy bien a las personas de 60 en adelante porque encontramos muchas respuestas, aprendizajes y un sinfín de maneras de crear vínculos. Así que gracias, muchísimas gracias. Y pues me encanta, ya saben, las personas que vayan apareciendo, si nos dicen hola, aquí ando, pues nos suben el ánimo. Así que vayamos viendo quiénes andan ya por ahí. Hoy vamos a hablar con la doctora Marité, vamos a hablar con la doctora Marité Palma, vamos a hablar del oído. Vamos a hablar de todo lo que sucede con nuestro oído, de todo lo que nos pasa cuando oímos y cuando no oímos y de por qué es tan importante estar cuidando nuestros oídos. Vamos a hablar de qué son las otras cosas que suceden cuando nuestros oídos empiezan a tener algún tipo de problema que los vamos a ir viendo y cuáles son las soluciones. Y vamos a aprender a cuidar nuestros oídos, así que estamos del otro lado. Gracias a los amigos del portal del adulto mayor, gracias por abrirnos esta ventana que llega a sus casas, gracias también a Isra, que es el que está hoy con nosotros apoyándonos. Y pues vamos adelante con la doctora Marité Palma, por favor. Gracias, Isra. Bienvenida, Gracias, querida María. Concha. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Justo antes de entrar al aire estábamos hablando de que estás en dos hospitales, de que sales de trabajar tardísimo, de que eres cirujano, de que estudiaste 12 años. Vaya, realmente es admirable la labor que haces y entonces somos muy consentidos y estamos muy agradecidos de que nos dediques esta hora para ayudarnos a saber cómo cuidar nuestros oídos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, platícanos, ¿qué nos pasa cuando tenemos 60 en adelante con el tema de los oídos? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es, pues, que también vamos sufriendo, como el resto del cuerpo, cambios degenerativos en la parte del oído, ¿no? También va envejeciendo el oído, como vemos las arrugas, como vemos todo, que todo tiene una parte degenerativa. El oído también sufre y sufre no solamente de audición, sino de equilibrio. Son las dos cosas en las que empezamos a notar que el oído empieza a fallar, empezamos a escuchar menos o muchas veces no lo notamos como que escuchamos menos, ¿no? Sentimos que Exacto. escuchamos bien, pero notamos que empezamos a no entender todo lo que estamos escuchando, a que en una conversación te tienen que repetir o que escuchaste una parte, la otra te la estás imaginando, y esa es en la parte auditiva. Y en la parte del equilibrio también es importante mencionar que empezamos a tener alteraciones en que el equilibrio ya no es lo normal, nos vamos un poquito de lado, y es importante detectarlo a tiempo para rehabilitar el oído y no sufrir caídas, ¿no? Una caída en cualquier momento de la vida es algo muy riesgoso, pero en el adulto mayor, cuando existen otras comorbilidades, pues puede ser un riesgo mucho mayor, sobre todo de un traumatismo cráneoencefálico, etcétera. Entonces, muy importante reconocer a tiempo cuando empezamos a tener estas alteraciones, darles la importancia para mejorarlas. Claro, sí, sí, sí. A ver, hace rato también cuando íbamos a entrar al aire, me comentaste que eres neurootóloga y que además eres cirujana. Y entonces me gustaría, sí dije bien, ahora sí, ¿verdad? Tu Sí. especialidad. Sí. ¿Por qué neurootóloga? O sea, como que a mí me suena a cualquier persona que no sabe, decimos, ah, pues cerebro y oído, ¿no? O sea, no es nada más el oído. ¿Pasa algo también relacionado con eso? Que me imagino que sí. Claro, porque el estudio tanto del oído en la parte auditiva como el equilibrio tiene todas las conexiones a nivel central. O sea, tenemos el órgano blanco, que es donde tenemos las células para escuchar, o tenemos todavía en la parte del equilibrio, pero de ahí es una serie de vías complejas que se van a través del tronco cerebral hacia la corteza para que nosotros podamos
darle identificación a ese sonido o darle identificación también al estar de pie, al tener el equilibrio. Entonces, una lesión, o sea, una pérdida de audición o una pérdida del equilibrio o la presencia del vértigo, que es una sensación de movimiento cuando no existe, pues puede partir del oído o de todo el trayecto, ¿no? Entonces, de ahí que podemos tener alteraciones centrales o alteraciones periféricas. Periféricas nos referimos siempre a la parte auditiva y centrales a la parte cerebral. Y de ahí también que vemos la interacción con muchos otros nervios, por ejemplo, la parálisis facial, que también en gran parte su trayecto pasa junto a los nervios de la audición y del equilibrio. Y bueno, simplemente el mareo y vértigo que tiene que ver con toda esta transmisión de señales. Sí, vamos a tener que ir por partes. Nada más yo quisiera presumir otra cosa tuya. Tú eres cirujano del oído y, ¿cómo dijiste, de la parte baja del cuello? ¿O cómo dijiste de la Somos parte del cirujanos cuello? de base de cráneo, Base de cráneo, base. ¿no? Es que la base del cráneo justo es pues lo que divide a la parte de la cara con la parte del cerebro. Entonces, en esa base del cráneo existen muchos, es la salida de los nervios craneales, que tenemos 12 nervios craneales que salen a través de ciertos orificios y pues hay ciertos tumores o ciertas patologías que tienen que ver justo en esa transición, ¿no? Entre el oído y el cerebro. Y entonces por eso es esa especialidad que relaciona esa cirugía, esa especialidad en cirugía que es base de cráneo y oído. Sí. Oye, bueno, a mí me gustaría invitar a las personas que nos están viendo y escuchando que pongan sus preguntas, o sea, pregunten a la doctora qué son las cosas las dudas que tienen del oído. Entonces, pues, podemos empezar a hablar, o sea, de la audición primero, o sea, qué es lo que va pasando y qué es lo que tendríamos que cuidar y con qué está relacionada la pérdida de Sí, audición. claro. Bueno, mira, el oído, vamos a empezar nada más con una cosa muy básica. El oído nosotros decimos que no se toca, ¿no? Porque esa es una pregunta muy común. ¿Cómo me debo de limpiar los oídos? Tienen a los niños chiquitos, ¿cómo le limpio a mi hijo el oído? El oído no se toca, ¿no? El oído tiene una disposición que va de superior a inferior, ¿no? Y de atrás hacia adelante, como para que no le entre nada. Entonces, los otorrinos tenemos un dicho siempre que nos preguntan, ¿cómo me los limpio? Con los codos o con las rodillas, ¿no? O sea, el oído no se toca. ¿Qué pasa? Que el oído tiene una función normal que el cerumen, ¿no? Que nos puede parecer desagradable, quizá, es una parte del organismo que también tiene sus funciones. Se produce en la parte media del conducto del oído y tiene también su función de lubricar el oído, de protegerlo de infecciones, porque uno de los enemigos más comunes del oído es el agua. Entonces no tenemos que echarnos agua, no, cuando bañarnos no hacer esto para que nos entre el agua, hay que bañarnos normal, las orejas se lavan, pero el oído no se toca. No usar cotonetes, no manipular el oído. Hay gente que puede tener mucho más formación de cerilla, entonces sí los tenemos que ver en el consultorio y limpiarlos entre cada 6 meses, cada año, ¿no? Pero no hacerlo de manera personal, porque en lugar de mantener un oído limpio, lo están dañando. Eso sería una de las cosas principales, porque existe mucha información sobre cómo limpiar el oído, aparatos, cucharillas, 20,000 cosas que de preferencia yo sí digo, no las utilicen, ¿no? Se pueden dañar el oído. Luego, en la parte auditiva, que es muy importante que nosotros restablezcamos esta parte de la audición, porque la parte auditiva es el sentido que más discapacidad produce, ¿no? Podríamos pensar a veces, no, pues es la vista. ¿No? Un ciego se maneja mejor que un sordo. Un sordo lo aíslas del mundo entero, por eso es que se vuelve discapacitado. Y yo me acuerdo de ver algunas imágenes o hasta en libros que te describen al abuelo que está en el rincón, en una mecedora, y que lo van a saludar los nietos, pero nada más lo van a saludar porque el abuelo no oye, ya no interacciona con nada y está en su mundo. Sí. Eso ya no debe ser, porque esto provoca más problemas de demencia, porque pierdes el contacto con el mundo exterior. Y empieza desde que estás platicando y no le entiendes al que está diciendo, te estás inventando lo que dice,
y luego empiezan a tener hasta problemas sociales muy importantes con la esposa, con los hijos, de laborales, porque algo que les dijeron, ellos no lo escucharon o lo entendieron mal, y a veces pueden ser hasta cosas muy severas, ¿no? Como te dejé algo en la estufa, sí, tú entendiste que sí te escuchó, el otro no lo entendió y puede ser algo muy severo. Y ahora contamos con muchos tipos de auxiliares, ¿no? Que son hechos a la medida de cada paciente para que pueda escuchar mejor y entender mejor, ¿no? Ya la tecnología ha cambiado en que son aparatos que los puedes conectar al Bluetooth, entonces lo conectas a la tele, hacia tu propio teléfono, te entra directamente el sonido y obviamente tienen mayor capacidad de discriminación para aislar ruido, para mejorar el lenguaje. Entonces, si tenemos ahora esa tecnología, pues hay que utilizarla, ¿no? Ya no quitarnos esa idea de que si me pongo el aparato me veo viejo, no, si me pongo el aparato voy a estar mejor, mi salud va a mejorar y no voy a permitir que mi cerebro se empiece a dañar, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Es importantísimo y porque haz de cuenta, sí, me gustaría recalcar, o sea, una de las principales causas de Alzheimer, o de lo que ponen no hasta arriba, pero sí bastante arriba, es la pérdida de audición. Y qué fuerte, y de otras demencias, y lo que tú dices, además del aislamiento, yo también siempre he pensado que la pérdida de oído es lo que más te separa, o sea, porque una persona invidente está sentada en una mesa y puede platicar con todos, estar muerto de risa, saber qué sucede, si va en la calle, escucha que viene el coche, ¿no? O sea, de alguna forma, y también ha habido muchos adelantos respecto a las personas invidentes, pero realmente el no escuchar nos pone en peligro constante. Ya déjate de alguien que no oye, los que traen audífonos o los que traen, que de veras, personas que no se enteran de lo que está sucediendo a su alrededor porque traen la música, todo lo que da. Y me gustaría también hablar de eso, ¿no? De que tal vez nosotros que tenemos 60, 70, 80 años a lo mejor, tuvimos una época de las discotecas con la música, todo, las bodas ahorita que son una pesadilla, porque de veras sí las ponen muy altas. Estamos expuestos constantemente a ruidos muy fuertes. Eh, no hay que ponernos todavía nosotros ruidos más fuertes, ¿no? Con los audífonos y esas cosas. Sí influye, ¿no? O sea, sí te va Muchísimo. dañando. Muchísimo. Lo que decía, un enemigo del oído es el agua, ¿no? En la cuestión externa, pero el peor enemigo del oído es el ruido. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad muy poco consciente del ruido ambiental, ¿no? Vas, todo el mundo toca el claxon a todo, o sea, entonces estás percibiendo una cantidad de ruido en la vida diaria que además ahora sí vemos pacientes mucho más jóvenes, tienen 30, 40 años y ya tienen un tinnitus o un zumbido. El tinnitus es ese zumbido que se provoca en el oído por el daño a las células. Entonces, lo estamos viendo en personas muy jóvenes porque ya traen los audífonos. No está mal usar audífonos, sino el volumen al que lo utilizas. Entonces, una regla más o menos fácil de llevar es que nunca debes de rebasar la mitad de cualquier dispositivo en el ruido, del celular, de la computadora, o sea, tratar de mantenerte siempre más abajo y empezar con el mínimo nivel al que entiendes. Estamos acostumbrados a veces que a la tele le pones en el 20, porque en el 20 escuchas perfecto, pero no solo tú, el vecino también lo oye. Entonces, acostumbrémonos a siempre poner el nivel más bajito donde yo escucho y entiendo todo. De esta manera vamos cuidando el oído, porque si no estamos destinados a tener pérdidas a más temprana edad, ¿no? ¿Desde qué edad, bueno, cómo se hace una prueba de audición? O sea, ¿en qué consiste? Porque hay que ir a revisarnos, ¿no? Así como te vas a revisar los ojos, ¿cada cuándo tenemos que ir a revisarnos el oído y en qué consiste esta prueba o con la revisión? Mira, ya propiamente en el adulto, ¿no? Porque cuando los niños todavía no cooperan, hay otras pruebas para ver, igual que el tamiz auditivo es diferente, pero en el adulto como tal es una audiometría. La audiometría es un aparato, es un estudio que se hace en una cámara completamente aislada del ruido y de ahí vamos a medir la capacidad auditiva. Nosotros tenemos dos partes auditivas.
Una, lo que escuchamos a través del aire que entra directamente al oído y es todo el mecanismo. Y otra parte que también a través del hueso se transmite el sonido al oído interno, ¿no? Tal es la suerte que nosotros podemos poner algún radio atrás o ahora los audífonos que tienen transmisión ósea, que nosotros se podemos escuchar a través de esa vía también. Este estudio va a ver el umbral en el que estamos escuchando. Y entonces vamos a ver también, nos puede ahí diferenciar problemas en los que puedo tener yo un problema en el oído medio de los huesecitos y entonces escucho mejor por el hueso. Y ahí nos habla ya de algún problema del oído medio. En general, en el adulto mayor que vamos teniendo la pérdida en la parte interna, se van bajando estas dos vías porque las vamos perdiendo de una manera pareja. Y entonces, esta prueba nos dice cuánto escuchan. Pero hay una parte de la prueba que se llama logoaudiometría, que en esa mide la capacidad de entendimiento. O sea, qué tanto discriminamos y a qué volumen. Eso es lo más importante, porque entonces ahí podemos diferenciar si estamos entendiendo todo a un nivel normal o nos tienen que hablar mucho más alto para que entendamos o inclusive hablándonos más fuerte, puede que ya no entendamos y hay la necesidad de un auxiliar auditivo o de alguna otra cosa, ¿no? Mucha gente piensa que si se pone el auxiliar auditivo, oye más los ruidos de afuera, o sea, que los que oír a las voces y que está muy complicado, pero estabas hablando de los avances. Sí, esto es cierto. También es, pues, qué tecnología quieras usar, ¿no? Hay auxiliares mucho más económicos que a veces son solamente micrófonos, entonces ahí sí. Y esa es la idea que a veces tiene el paciente. Se prueban un auxiliar que no era el adecuado porque no estudiaron bien su pérdida, no estudiaron la capacidad del entendimiento que tiene, y entonces es un micrófono que nada más está aumentando las voces, pero está aumentando el ruido de atrás. Entonces van a un restaurante, por ejemplo, y entonces están escuchando el ruido de la cocina, el ruido de los trastes, la voz, el murmullo de la mesa de al lado, y es obvio que van a agarrar los aparatos y se los van a quitar, ¿no? Por eso la importancia de hacer un buen estudio y ver si les sirve, porque también hay pacientes que han perdido la audición por completo, que no les puede servir un aparato. Y ahora ya tenemos también la tecnología, aunque es cara, pero existe, de un implante coclear. O sea, pacientes que completamente no escuchan y ahora pueden comprar un oído biónico y esa transmisión a través de electrodos, pues poder volver a escuchar, ¿no? Sí, a ver, hay una persona que tiene, por ejemplo, que le dijeron, tienes el 40% de pérdida de audición de un lado y del otro como el 20%. Y a esa persona hay que decirle, ponte los aparatos y te van a poner un aparato calibrado para cada oído, pero no te resignes a ya no oír nada del lado derecho. Estoy muy necia, pero es que yo conozco a muchos y Sí. muchas que dicen, bueno, pero mira, me defiendo del otro lado y entonces vienen de este lado, por ejemplo, si vienen manejando y no se enteran de la conversación. Claro, y la otra cosa que decíamos, si estamos hablando que el ruido es lo que más afecta, tú al no escuchar estás poniéndole mucho más volumen a todo. Entonces, eso te sigue dañando más el oído. Si tú puedes regular con un auxiliar y estar escuchando a un nivel normal, entonces vas a escuchar más bajo y no vas a seguir dañando el oído, que eso es algo muy importante. Sí, es muy interesante porque hay algunas frecuencias. Yo me acuerdo de una señora que murió de 102 años, que lo último que dejó de escuchar fue el celular. O sea, te pedía que le hablaras por el celular. En persona tal vez no te entendía, pero debe de haber algunas frecuencias. Ella también era muy reacia a ponerse los Sí, aparatos, pero era increíble cómo sí hay frecuencias que siguen escuchando. Y luego, por ejemplo, hay frecuencias que de repente mis hijos me dicen, ¿qué le pasa a la lavadora? Yo, no tiene nada la lavadora. No oyes ese sonido y luego se atacan de risa, no, hombre, ya tú no oyes esos sonidos, pero y son sutiles, ¿eh? No te creas que está cayendo la casa con la lavadora. O sea, pero son como muy agudos tal vez, o claro. Claro, de hecho, los niños entre más chiquitos tienen más sensible el oído y les afectan más los ruidos, ¿no? Y conforme vamos siendo más adultos, pues
Primero no nos afectan tanto y después nos llegan a afectar más. Hay diferentes daños que pueden existir con la edad, diferentes curvas en las que algunos pacientes van perdiendo gradualmente todas las frecuencias, pero la gran mayoría, lo más común, es que vayan perdiendo más las frecuencias agudas. Por eso es que de los primeros síntomas de la pérdida, a veces no es que no entiendan, es el zumbido, es el tener el ruido. Y el tener un ruido en el oído, lo que me decías, ¿cuándo debemos de ir a hacernos una prueba? O sea, si tienes un ruido en el oído, no es normal, te tienes que hacer una prueba y ver qué daño estás teniendo. Y si no lo tienes tan bien, ¿no? Como cada 2 años o cada cuándo vamos. Mira, más o menos, por ejemplo, lo primero es tener como un parámetro de un estudio, decir, a ver cómo estoy escuchando. ¿Para qué? Para que ahí sí podamos diferenciar. Por ejemplo, si en un año aumentó tu pérdida o te pareció un zumbido, podemos ahí comparar cuánto estás perdiendo cada año o qué está pasando en el oído, porque será solamente parte de cambios degenerativos, no siempre. O sea, también somos, a cualquier edad se nos puede agregar algo viral, Ah, algún otro problema en el oído, y quizá esto sí voy a tomarte unos minutos para decir la importancia. Un paciente que pierde audición de un solo oído es una emergencia. caray. Es una emergencia porque es como si yo dejara de ver de un ojo. No es normal. Algo me está pasando. Y el 98% de estas causas es un origen viral que podemos revertir si llegamos a tiempo. O Ah, sea, si yo pierdo la audición, voy al doctor, ve que no es un tapón de cerumen, ve que es algo interno, me hace un estudio de audición y determinamos que está teniendo una hipoacusia súbita, el 98% es viral. Entonces, tenemos que dar esteroides tomados, inyectamos en el oído con unos medicamentos de esteroide que no duele, porque sé que suena como horrible, sí. y luego los mandamos a cámara hiperbárica y podemos salvar el oído. Entonces, por eso es muy importante que sí lo tomen como una emergencia. No es algo que, no escuché, voy a ver si mañana lo recupero, pasan 5 días y sigo esperando. No escuché, ese sí es una emergencia. Qué barbaridad, pues fíjate, qué buena recomendación. La otra cosa que hemos escuchado, Marité, es que hay medicamentos que te provocan perder audición. Sí, sí hay, sobre todo existen los medicamentos, algunos antibióticos que pueden hacer que pierdas la audición o que pierdas el equilibrio, ¿no? Propiamente de los más conocidos y que en algún momento, y desgraciadamente se siguen recetando a veces sin indicación, es la gentamicina y la micacina, ¿no? La gentamicina a veces es porque trae una infección en el estómago y entonces no quieren tomar nada, denos la inyección. Entonces, gentamicina o amicacina solo son medicamentos que se reservan cuando está en juego la vida de un paciente, ¿no? Mm. O sea, si estamos viendo, es un paciente que está internado, el infectólogo nada más determina, es el único antibiótico porque lo podemos salvar, entonces es cuando se usa ese antibiótico, pero no vamos a arriesgar la función del oído o del equilibrio con un antibiótico que se puede suplir con un medicamento habitual. Qué barbaridad. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos un cambio de altura y que se nos tapan los oídos y luego no se nos destapan? O sea, que nos quedamos así ya como muy latoso. Ese es un problema tanto del oído medio en comunicación con la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un tubito que comunica la nariz con el oído. Entonces, muchas veces puede deberse a un problema propio del oído medio, pero también lo más común es que sea un problema de la nariz. Un paciente que sufra de rinitis alérgica, que tenga muy inflamada los cornetes y entonces se inflama también esa comunicación con el oído. Llega la presión del cambio de altura y el oído no puede liberar esa presión a través de la trompa porque está obliterado o está con menos función, ¿no? Le cuesta más trabajo poderse liberar esa presión. Entonces, eso también es importante de tratarlo porque puede provocar esa presión, daño en el oído interno y haber algunas pérdidas en la parte interna del oído, o puede haber inclusive que se reviente, que se perfore el tímpano. Uy. A ver, ¿te acuerdas? Es que eso dicen así de chiquitos, es que se le perforó el tímpano. Cuando se perfora el tímpano, ¿se queda perforado o ya para siempre o tiene arreglo?
siempre tiene arreglo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces eso se recupera de manera espontánea. Lo más común que se perfore el tímpano es o por una infección o por un cambio de presión también o por algún trauma, ya sea directo o inclusive por ruido. Hay explosiones que te pueden reventar el tímpano más la parte interna del oído, pero quizá lo más común es que esto pase por un cuadro infeccioso, ¿no? Por eso también es importante que si tenemos un dolor importante en el oído, se nos tape el oído y ya vemos alguna infección de garganta o simplemente es el oído el que se siente de esa manera, acudir con nosotros para revisión, porque no es lo mismo que si yo veo una membrana timpánica que está bombada, que hay moco o infección a través del tímpano. En la consulta podemos hacer una ligera punción y sacar todo ese moco infectado y no esperar a que se reviente solo el tímpano, porque entonces ahí sí puede quedar una perforación residual que se compone, ¿no? La operamos y colocamos un injerto, pero lo ideal es no llegar a eso. Qué horror. Sí, definitivamente. A ver, una pregunta. Las gotas típicas de la nariz cuando vas a volar, por ejemplo, cuando se te tapan los oídos siempre, o las que te dicen del oído, hay muchas cosas. Hay gente que dice, no, nunca en el oído, o trata de no las de la nariz para que puedas, para que no se te tapen tanto. Y sobre todo cuando te subes con gripa a un avión. Sí, ahí sí completamente las utilizamos, ¿no? Y es más, si sabes que vas a tener un viaje y andas agripado, es bueno acudir para dar, ¿no? Las especificaciones como si utilizamos sí ciertas sprays en la nariz o gotas que hacen que se descongestiona la nariz y permanece permeable ese tubito con el oído, ¿no? La otra, masticar chicle, durante el viaje, o los niños que van con alguna infección, ponerles la mamila o el chupón para que eso esté haciendo que se abra, que se destape el oído, ¿no? Eso sí lo utilizamos, pero también es bueno, si ya sé que se me tapa el oído, siempre me pongo las gotas, pues mejor acudo y arreglo el problema, porque entonces quiere decir que traigo un problema crónico que está haciendo que cada vez que me subo al avión, tenga ese problema y que no se me descongestiona, ¿no? Y las gotas en el oído, mira, las gotas en el oído a veces, o sea, cuando está perforado el oído, no a menos que un médico las indique en un problema crónico, pero lo que utilizamos mucho las gotas generalmente son en problemas externos. Es diferente el nivel del oído. Si el niño va a nadar o el adulto va a nadar, cualquiera, o se nos mete agua en el oído, utilizamos las gotas, pero no lo utilizamos para un problema del oído medio o para un problema del oído interno. O sea, cada lugar del oído pues tiene su indicación y su tratamiento. No hay que medicarse, automedicarse. A Sí. ver, vamos a contestar unas preguntitas. Tengo un zumbido leve en el oído, dice María Teresa Ortega. En el oído derecho, ya me hice un tamiz auditivo, pero me dijeron que consultara a un audiometrista. ¿Qué me podría recomendar? Sí, sería importante, ¿no? El acudir con nosotros como especialistas para ver si cómo está el daño. Debe de tener algún daño en las frecuencias agudas y que por eso sea, dar las medidas preventivas, los cuidados. Hay ciertos suplementos alimenticios, ¿no? Como el zinc, como los riboflavonoides, que pueden mejorarle el oído. Son antioxidantes, así como la vitamina E sirve en la piel, estos antioxidantes están demostrados que sí sirven en el oído. Entonces, es una forma de también estar ayudando al oído para que no sea el daño mayor, ¿no? Muchas gracias. Luego, Ana Lilia dice, padece un zumbido dentro de su cabeza y le han dicho que es tinnitus. Tiene 57 años y hace 3 años empezó. Entonces está yendo con un acupunturista. Este, tal vez es algo del oído o qué Sí, me recomiendas. sí, por supuesto. Habría que estudiar, te digo, lo más frecuente es que tengan pérdidas en las frecuencias agudas y entonces ver de qué forma, pues, disminuimos. Lo que intentamos mucho en la terapia es tratar de disminuir el ruido para que se pueda aislar y que el cerebro no lo esté llamando y no lo esté pensando. Y entonces se habitúa al oído y ya no es tan molesto. Y de ahí cuidamos que el daño no sea mayor. La acupuntura sirve para muchas cosas, puede servirles cuando uno está estresado, cuando no duermen bien, hace que el zumbido aumente la intensidad. Entonces, a veces les puede ayudar la acupuntura a la gente pero porque los desestresa,
porque ayuda a nivel muscular, están más tranquilos, pero no porque tenga un efecto en el oído. Ahí la acupuntura no tiene un efecto directo porque este es un daño en el oído interno. Entonces, lo tenemos que tratar diferente. Ok, hay que ir a ver un doctor. Sara dice, hijo, que se cayó hace un mes y después del golpe se ha sentido muy mal, que tiene mareos, siente que se va al precipicio y está tomando Definidol, pero Ajá. no se cree mejor y siente que está perdiendo la memoria. Sí, mira, el difenidol es un medicamento que es un frenador laberíntico. Lo que hace es que duerme un poco al oído, lo bloquea para que no sientas, ¿no? Para que no sientas el mareo. Pero lo que está provocando es que actúa a nivel de los dos oídos. Te bloquea los dos oídos y no puede ser su uso crónico, porque si no, empiezas a tener más alteraciones del equilibrio por el uso del medicamento, porque estás teniendo, es como si quisieras caminar y traes las piernas amarradas. No lo vas a poder hacer. Entonces, no hay que dejarlo y tiene que acudir con nosotros como especialistas, porque lo que puede estar pasando en ella muy común es una cosa que se llama vértigo postural paroxístico benigno. Ujú. Tenemos unos cristales de calcio que están en el oído interno que ayudan al equilibrio. Entonces, con una caída pueden haberse movido esos cristales y viajan a uno de los canales del oído. Cada vez que se mueve, todo le da vueltas. Y eso es algo que quitamos con maniobras. Muchas veces llegan al consultorio, movemos la cabeza sabiendo dónde están las partículas y el paciente se va sin mareo. Sí, ¿cómo sabes dónde están las partículas? Porque no se ven. No, no se ven, de hecho, solamente pudieran verse a nivel con microscopía electrónica, ni siquiera con un microscopio habitual abriendo el oído. Esto lo sabemos porque hay movimientos. El sistema del equilibrio es un sistema complejo que está asociado también con los ojos. Entonces, cuando hay un vértigo verdadero, los ojos se mueven. Y dependiendo el movimiento y dependiendo la posición que hacemos nosotros para provocarlos, es que sabemos en el lugar donde están y Ah, podemos quitarlo, y es algo que se quita con ejercicios, ni siquiera con medicamento. Por eso sí es importante, primero, que suspenda el difenidol, porque para que la consulta sea útil, tiene que tener por lo menos 24 horas sin el uso del medicamento para que se revise con mayor efectividad. muchas gracias. El cerumen, no, es que están diciendo lo del Q-tip, pero no, ya dijo que no, que el Q-tip no. Sí, no. Favor. Y luego, ok, tengo bloqueo de oídos desde hace mucho tiempo y me dicen que no tengo nada. Esto es Guadalupe. Pero últimamente me duele la parte derecha del ojo, la cabeza y hasta la quijada, la parte del cuello y siente mucho cansancio. Mira, aquí es un problema que a veces se confunde también, como está ligada, puede ser un problema en la articulación temporomandibular, porque cuando están ahí por el origen del dolor que me mencionas, ¿no? Cuando uno está apretando mucho la mandíbula por estrés, por ansiedad y sobre todo en las noches que no tienes control de que estés apretando, vas lastimando un nervio que es una rama del nervio trigémino y eso aumenta, o sea, estás inflamando ese nervio y por tanto estás alterando la sensibilidad, porque es el nervio que da la sensibilidad a toda la cara y a la piel también que está detrás de la cabeza. Ujú. Entonces, por eso es que pueden sentir dolor en toda esta zona porque estén apretando, ¿no? Y eso también se trata con medicamentos, el utilizar una guarda para dormir. Y recientemente en los pacientes que no tienen en control o que la guarda no lo toleran, estamos aplicando toxina botulínica en los músculos para que durante la noche no estén apretando de forma involuntaria. Y eso es como cada 6 meses, ¿no? O cada... Exacto. Exacto. A ver, es que ella no sé si tiene que ver contigo la pregunta, pero te lo voy a hacer. Nena, tengo 65 años y me detectaron desde el 26 de agosto de este año insuficiencia venosa profunda o trombosis venosa profunda. Estoy tomando Daflón y Flexiver cada 12 horas y uno de los efectos es que se le duermen las manos y los pies. ¿Qué puedo hacer? Me ayuda que no Sí, soy diabética ni hipertensa. Ok. no, eso ya ese es otro tema porque es una insuficiencia periférica. Hay algunas insuficiencias vasculares que sí afectan la parte del oído, pero ese es de arterias más grandes que van hacia el cerebro. Eso prácticamente no, sí lo tendría que revisar con el angiólogo, porque eso es un tema de periférico, ¿no? Sí, dice que conoce a varias personas que tienen lo mismo. A ver, que entonces, a mí me gustaría ahora, bueno, ya que hablamos mucho de la audición,
¿Qué pasa? O sea, el vértigo. Un día te puedes levantar y de repente te vas contra la pared. O a veces hay personas que están acostadas y y están girando, ¿no? O hay veces que es voltear, o sea, son las cosas que he escuchado. Y yo también he tenido vértigo cuando fui contigo, que Sí. hiciste la maniobra. A ver, mitos y realidades. ¿El vértigo te da una vez y nunca se quita? No, claro que sí se quita, ¿no? Primero, hay que determinar el origen del vértigo. Primero, si es vértigo verdadero. O sea, si realmente siento o veo que las cosas están girando o siento que me están arrastrando a un precipicio, denominamos que es vértigo o vemos que nos está moviendo el piso. Hay muchos mareos que se confunden y no son vértigos. Y de ahí, pero esos también los estudiamos y podemos saber si son alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, alteraciones de disautonomía. O sea, hay muchísimas causas de mareo. Hablando del vértigo tal como tal, pueden ser a nivel del oído, pero también pueden ser a nivel cerebral. Entonces, por eso es muy importante algo súbito. O sea, si yo amanecí de repente y no tengo control, no sé ni dónde estoy, me voy de lado, todo me está dando vueltas, o sea, puede ser una emergencia si no se me quita, o sea, ¿no? Es diferente a que yo también no tenía nada, de repente amanece y todo me da vueltas, pero me da vueltas y se me quita, ¿no? Me Ajá, vuelvo a mover y me vuelve a dar vueltas. sí. Eso nos está orientando más hacia un problema de las partículas que les mencionaba, que se están moviendo. Entonces yo giro, se mueven las partículas, me muevo todo, pero cuando me quedo quietecita, se me calma. O sea, eso lo tenemos que ver, entre más rápido lo quitemos es mejor, pero tampoco es la urgencia de que ahorita me voy al hospital. Ujú. Pero si yo tengo un vértigo que me voy de lado y luego empiezo a decir cosas incoherentes o empiezo, eso es algo central, entonces tengo que ir inmediatamente a urgencias porque puede ser un infarto cerebral en evolución. Ahora, existe otro que el paciente sienta mucho mareo, todo le da vueltas y sea solamente el mareo. Eso también se tiene que estudiar, lo tenemos que diferenciar si pudiera ser algo del cerebro, pero lo más común es que sea una infección viral. Así como les mencionaba, las sorderas súbitas, que de repente puedo perder la audición, aquí es que pierden el equilibrio por completo, empiezan a vomitar, se van de lado, los ojos se mueven para todos lados porque no pueden mantener el equilibrio. Ahí también es muy importante revisarlos para darles medicamento y revertir ese daño en el oído, ¿no? A ver, conozco una persona que cuando le da vértigo, sus hijos le dejan de hablar. ¿Por qué? Es por estrés. Es una mujer que trabaja mucho, ¿no? Y cuando llega maneja unas empresas grandes y entonces dice ella que es cervicales. ¿Eso puede ser o eso es otra cosa? Sí, mira, mucho está el tema de que es cervical, o sea, más bien, eh, lo más como sí puede haber mareo, por ejemplo, con pacientes que tengan algún problema en la columna, pero no como tal vértigo, no que todo dé vueltas, y entonces ahí podemos diferenciar. La otra es que la ansiedad también nos provoca mareo. No nos provoca vértigo, pero sí nos provoca mareo. Y el grado máximo de la ansiedad se llaman crisis de pánico. Entonces, en esas crisis de pánico, el paciente llega vomitando, que todo le da vueltas. Y eso no es que el paciente se lo invente, porque luego creemos, ay, bueno, es ansiedad, ay, pues se lo está inventando, ¿no? No tiene nada. El paciente no se inventa nada, todo lo está sintiendo. Lo que pasa es que el origen no es el oído o no es el cerebro, el origen es la emoción, ¿no? Es esa ansiedad que hace que le palpite el corazón, se le suba la presión, sienten que se van a morir. También es algo que debemos de tratar porque entonces está respondiendo con diferentes partes del cuerpo la ansiedad, ¿no? Están somatizando algo que viene de un tema, emocional. Sí, y bueno, lo que queríamos preguntar era, okey, si a alguien le da vértigo una vez y luego ya se puede pasar bien 2 años y luego le puede volver a dar, puede tener que ver con las costas que se desprenden, ¿y eso es calcio por la edad o le puede pasar a un joven? No, le puede pasar a cualquiera. Es mucho más común que pase en el adulto mayor porque vamos y sobre todo en las mujeres, donde vamos perdiendo, este,
calcio y donde también a veces la vitamina D la tenemos baja y entonces tenemos que regularlo cuando es esto algo recurrente. Pero también hay otras patologías del oído que nos pueden dar estas alteraciones, que se acompañan de otros síntomas. Por ejemplo, lo que mencionabas, que de repente se mareó y luego terrible, pero no que le durara poquito. Si es un mareo que dura más tiempo y después se asocia con pérdida auditiva, que se les tapa el oído y les regresa, podemos estar hablando de otra enfermedad que se llama enfermedad de Meniere. Y antes se creía que esta enfermedad daba exclusivamente en los jóvenes o adultos jóvenes, más o menos alrededor de los 30 años. Desde hace varios años sabemos que hay una variedad del Meniere que da en el adulto mayor. Alrededor de los 60 años pueden empezar con crisis de vértigo y que se trate de esta enfermedad también. ¿Y esa enfermedad se trata también con las maniobras? No, esa enfermedad se trata con medicamentos, con diuréticos, algunos otros medicamentos y en algunos casos también con unas infiltraciones en el oído que estabilizan el oído para evitar precisamente esta actividad y que tengan riesgo de caída. Aquí lo más importante es el riesgo de caída en un adulto mayor es muy importante porque puede traer consecuencias muy severas, ¿no? Claro. Sí, es tremendo porque sí, porque aparte dicen que se te puede acabar la vida, ¿no? O sea, realmente puedes empezar a caer en una espiral tremenda y de dependencia, o sea, puedes empezar a volverte dependiente de un momento a otro. Voy a leer otra pregunta. ¿Cómo tratando de destapar la audición de... bueno, alguien que está tratando de estar destapando los oídos? O sea, tienes que ir, yo creo que tiene que ir al doctor la nena, ¿no? Porque, nena, perdón, porque a veces se destapa con el chicle, pero a veces no puede y hay dolor constante. Sí, ahí tenemos que ver realmente si es un problema de nariz que se pueda tratar médicamente o inclusive hay pacientes que si no responden se trata quirúrgicamente, ¿no? Tanto la parte de los cornetes que están grandes los podemos hacer chiquitos para que mejore esa ventilación y dejemos libre ese espacio de la trompa, como hay procedimientos que se hacen directamente en la trompa de Eustaquio y se pone un globito que se infla para que eso se dilate y vuelva a funcionar normal, o sea, si hay tratamiento, habría que ver en cada caso. Sí, sí hay, a ver, los ejercicios, porque yo te escuché decir, los ejercicios es lo que más ayuda cuando ya está diagnosticado el vértigo. O sea, cuando ya fueron contigo y cuando ya hiciste la maniobra y todo. ¿Por qué esos ejercicios tan raros sirven? Mi- O sea, Mira, porque... los ejercicios, esos, por ejemplo, a mí personalmente yo no dejo, cuando tienen un vértigo postural, les doy ejercicios, los que tenemos así como un machote de todos los ejercicios del vértigo. Esos son ejercicios de habituación que te hacen mejorar el equilibrio. Pero cuando nosotros estamos viendo dónde están las partículas, por eso es la importancia de saber en dónde están, porque si sabes dónde están, haces la maniobra específica para ese canal y se los quitas de inmediato, o le das ejercicios al paciente enfocados a ese canal, porque si no, están moviéndose para todos lados, pero el paciente no lo va a hacer. O sea, si cada vez que él se mueve se marea, a ver, póntelo a marear 30 veces al día, yo también entendería que no los hagan y prefieran seguirse tomando un medicamento que les bloquee el oído con tal de no sufrir ese vértigo. Yo trato de quitárselos lo más rápido posible, precisamente porque si no, les crea una ansiedad y un miedo al movimiento y entonces empiezan a quedar ya que no se quieren mover. Y eso es lo que no podemos permitir. Claro, eso es lo que no se puede permitir. Y sí, hay muchas personas que dicen, no, ya me da miedo salir, me da miedo bajar la escalera, me da miedo, o sea, no quiero ir a un lugar con mucha gente, o sea, como que dicen, todo se convierte en miedo, en un miedo que te va restando en tu vida, ¿no? Claro, pero lo que decíamos también, o sea, esto estamos hablando de una patología específica, pero hablando del cambios degenerativos por la edad, que el término correcto es decir, presbivestibulopatía, o sea, que se está afectando esa parte del equilibrio, es importante que lo identifiquemos porque eso también se puede mejorar. O sea, hay medicamentos que mejoran las conexiones nerviosas y también hay ejercicios de marcha y de equilibrio que nos van a mejorar y el paciente, en lugar de tener un retroceso y después al bastón y después a la andadera, lo vamos rehabilitando para que no llegue a eso.
Sí, hay personas que nos están pidiendo tus datos, que te busquen en el ABC de Santa Fe o quieres darme el teléfono de tu consultorio. Y si quieres, damos dos direcciones en el ABC de Santa Fe. El teléfono es 55 16 64 7219. A ver, vas otra vez. 55 16 64 72 19. Ajá, Ajá, o en el Ángeles del Pedregal, ajá. Sí, 55 21 27 sí. 91 42. Ok. Entonces, esos son ya ahorita se los puse a Isra, espero que por ahí ahorita los ponga. Eh, Realmente sí, importantísimo para que te localicen. Y también, bueno, hay personas que están pidiendo los ejercicios, pero es que no se pueden dar los ejercicios porque son específicos, ¿no? Por cada persona y según lo que tenga. No es un... Claro, porque hay ejercicios que das dependiendo a marcha y eso, pero los ejercicios, por ejemplo, de un problema postural, pues son también específicos. Pero aquí sí es importante, ¿no? A veces es una consulta, darle los ejercicios específicos, ver si requiere otro medicamento, ver en qué más lo podemos ayudar y de ahí, pues es un paciente que se puede ver después de 3 meses, etcétera. Pero sí el ejercicio tiene que ser enfocado hacia su pérdida. Claro, tiene que ser enfocados a su pérdida y de veras a esta parte de no dejarlo pasar, ¿no? Ya los puso Isra. Muchísimas gracias. Si puedes dejarlos para que las personas tomen con toda calma los teléfonos, por favor. Sí, es muy importante ¿qué tan frecuente? Porque sí dijiste que más en las mujeres, pero sí es algo frecuente el vértigo, o sea, entonces que la primera vez que lo sientan, las personas que lo están escuchando, o sea, también les pasa a hombres, me Claro. consta que pero, y es muy desconcertante, ¿no? O sea, que te pase. Entonces, la gente, pues sí tiene que saber que tiene remedio. Claro, eso es lo más importante, porque fíjate que nos ha pasado que a veces le atribuimos el vértigo a algún otro problema, ¿no? O sea, pacientes que, por ejemplo, los operaron de un aneurisma, entonces van con él, es por el aneurisma, ¿no? Y pues ahí ya se va a quedar mareado para siempre. Entonces, van con algún otro neurocirujano y dice, oye, no, pues eso no es por el aneurisma, era un vértigo postural, vienen, se los quitamos y se quita su problema de vértigo, ¿no? Entonces, no porque ya dijeron que no se quitaba, a veces no estamos bien diagnosticados y puede ser algo que se quite, ¿no? Sí. O sea, en la gran mayoría esto se quita, a veces se controla, pero es algo que tiene que mejorar, no podemos dejar a un paciente así. Sí, entonces, básicamente para ir concluyendo, todo lo que tenga que ver con vértigo hay que verlo inmediatamente. Por Dos, supuesto. todo lo que tenga que ver con pérdida auditiva no solamente te va a afectar a que tengas pérdida auditiva, sino que también puedes caer en demencias y te va a Claro. aislar y te va a deprimir y te va a causar un montón de cosas. Los aparatos han evolucionado muchísimo y ya hay algunos con los que no se oye más el ruido ambiente que lo que quieres oír. Claro. ¿Y hay muchos precios o seguimos con eso? Porque eso es lo que siempre nos dicen. ¿Tienen que ser carrérrimos para que sí sean buenos o cómo? Mira, hay de todo, pero sí, obviamente, pues la tecnología sí, obviamente, un aparato que es más caro. Yo muchas veces les digo que pues es su salud y que a veces sí, primero es que se lo prueben y que realmente vean que les sirve, ¿no? Y una vez que les sirve, pues muchas veces es ahorrar, decir, a ver, bueno, en 3 años me compro y me voy a comprar el que me sirve, de comprarme un aparato que no voy a utilizar y que va a ser un dinero perdido. Entonces sí tiene que ser mejor el aparato que está adecuado para ti. Y después hacen el ahorro y va para el otro, ¿no? A veces los hijos no saben ni qué regalarles y yo les digo, ¿saben qué? Díganle lo que cuesta su aparato y ahora para Navidad cada uno de sus hijos le puede ayudar y es su salud y eso los va a ayudar más que otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, mucho también es eso. Sí, fíjate que
también me gustaría que sí, a ver, ¿tú qué opinas? Yo me acuerdo, mis papás murieron hace tiempo, mi papá fue el último, en 2015, pero un día estaba feliz porque se había encontrado en televisión que vendían unos aparatos buenísimos para escuchar y se los pidió, no sé, ya sabes, esas cosas que te llevan a tu casa, Sí. esos infomerciales. Bueno, mi mamá pegaba de gritos, nunca vas a oír con eso, Jorge. Y claro, no le sirvieron de nada. Y sí anuncian en la tele unos que ni siquiera están calibrados y que yo creo que eso te puede dejar peor, ¿no? Es que son micrófonos, entonces, bueno, y habrá a quien probablemente por la pérdida que tiene y en el lugar que lo tiene, le puedan servir, ¿no? Y de ahí también que nosotros valoramos el que es un paciente, dónde lo utiliza, con qué personas va, ¿no? Porque a lo mejor es un paciente que no se reúne con mucha gente, está con su familia en lugares donde no hay mucho ruido, pues puede tener un aparato con menos tecnología que le puede ayudar. ¿No? Pero si es alguien que está trabajando, tiene que entrar a juntas, mucha gente hablando, no le va a servir ese aparato y necesita una tecnología mayor. Bueno, la última pregunta. Se me olvidó preguntarte algo. Que digas, Concha, hay que decir esto también. Pues no, yo creo que, mira, lo más importante es no dejar que se nos afecte el cuerpo en la medida en la que ya no podamos o caminar o que ya de plano no podamos escuchar. Si yo detecto que mi cuerpo está sufriendo algún daño, vale la pena detectar cuál es el problema, porque hay cosas que podemos solucionar y más tempranamente, ¿no? Y evitar que tengamos daños más agresivos. Sí, hacernos responsables del autocuidado y no creyendo muchas veces que dejándolo se arregla solito, porque eso nos pasa, así como que nos da miedo de repente. Y tomar en cuenta que sí, que somos de alto mantenimiento, ¿no? A partir de cierta edad somos cada vez de más alto mantenimiento y mientras más lo cubramos, ese mantenimiento mejor andaremos hasta el final. Sí, porque ahora ya, pues, vivimos más tiempo, ¿no? Yo puedo presumir pacientes que tengo de 96, de 84, de 98, y son pacientes que muchos de ellos a sus 90 y tantos siguen siendo productivos. Entonces, es a lo que todos queremos llegar, ¿no? La edad que lleguemos, pues llegarla bien, en mejores condiciones. Y una de las condiciones que debemos siempre de atender es el oído, porque no solamente es la audición, sino el equilibrio. Y el equilibrio es lo que nos mantiene de pie y el equilibrio es lo que nos va a hacer ser independientes en muchos de los casos, ¿no? Empezamos a perder esto y ahí sí empezamos a envejecer. Pues Marité, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Ahora ya vete con tus pacientes que seguro están afuera. Y, No, 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 gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y creo que fue una explicación amplísima. Te no, gracias a ti, Concha. Muchas agradezco. gracias por la inclusión. Ay, que estés muy bien. Hasta Nos luego. vemos. Bye. Hasta luego. Yo aquí me voy a quedar con ustedes, queridos amigos del Portal del Adulto Mayor. Y pues bueno, yo creo que es fundamental seguir aprendiendo todo el tiempo, todo lo que podamos de nuestra salud. Eso de información es salud es ciertísimo. Y la otra frase de la salud no es todo, pero sin salud no hay nada, también es cierta. Entonces, qué fortuna poder tener estas pláticas con estos médicos tan calificados y tan profesionales que nos aclaran estas dudas. Yo no sé si alguna persona de aquí ha tenido vértigo. Saben, yo lo he tenido y sí, se la pasa uno muy mal. Yo conocí a la doctora Marité precisamente por eso, me curó con la maniobra. Yo creo que no lo minimicen y tampoco minimicen esto de la audición porque de veras ya está comprobado esto de las demencias. Así que pongámonos las pilas y con toda la información que tenemos, sigamos dando estos pasos para cuidarnos cada vez más. Gracias a los amigos del Portal del Adulto Mayor por esta transmisión. Y pues nos escuchamos dentro de 15 días, que será el 13 de noviembre. Estará con nosotros Abigail Sosa. Ella tiene una especialidad en autoestima y sexualidad y vamos a hablar precisamente de esa parte que nunca se acaba en nuestras vidas. El erotismo no envejece, como dice el doctor David Barrios, y la sensualidad y la sexualidad no tiene que ser relacionada de tener relaciones sexuales, es mucho más la sensualidad y la sexualidad en nuestras vidas y
Abigail nos va a hablar de cómo se relaciona con la autoestima y de cómo podemos mantener viva esa parte que es tan humana, tan humana y que necesitamos para estar enamorados de la vida. Como les dije, soy Concha Portilla. Nos escuchamos dentro de 15 días. Muchas gracias por haber estado aquí. Y cuídense mucho. Y bueno, hasta pronto. Que les vaya muy bien. Creo que todavía sigo ahí. Estoy viendo otros comentarios. Bueno, gracias a todos los que están dando las gracias. Y pues, a ver, Dalia, Gloria, qué bien, qué bien, qué bien. Si hay algo que sientan que tienen otras dudas, todavía nos pueden escribir, o sea, ahí está mi correo también, para que si necesitan que les hagamos alguna cosa, que les respondamos algunas cosas también. Y pues, a ver, yo los invito a que si no lo vieron completo, pues que ya saben que se puede volver a ver y se puede poner cuantas veces quieran y que seamos cada vez más una comunidad en la que nos vamos cuestionando distintas cosas. Todo lo que tiene que ver con nuestra salud es lo que tratamos de acercar porque, fíjense, realmente eso que dije hace ratito de que somos de alto mantenimiento es muy importante y muy claro. Somos de alto mantenimiento porque tenemos que fijarnos en nuestras articulaciones, tenemos que fijarnos en nuestros huesos, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en todo lo que tiene que ver con las mujeres, con las mamografías y los hombres, con todo lo que tiene que ver de la próstata. Hemos tratado de invitar expertos de muy distintos índoles aquí al portal para que vayan conociendo. Y saben que es importantísimo que ustedes nos digan a quién quieren que invitamos, qué especialidades de las que tienen dudas, de qué les gustaría platicar, por qué no aprovechamos estos momentos que quedan en esta plática para saber qué tema les gustaría tratar. El otro día alguien estaba diciendo, me perdí al principio, dice Leonor, pues sí, pero no importa, tú vas otra vez, lo puedes volver a ver, es lo bueno. Y también vayan viendo cómo los ejercicios, hoy en la mañana me desperté y dije, voy a hacer la clase de Celia Aedo de yoga. ¿Quiénes de aquí ya la han hecho? También lo de Romy, o sea, todas estas posibilidades de mover nuestro cuerpo, no saben, lo de Celia en silla y también lo de Romy es en silla y es completísimo y les garantizo que se van a cansar, que se van a fortalecer. Es muy importante para la salud, de veras, esa parte del estrés es tan grande, tan alto lo que causa de daño. No solamente las cosas que nos suceden en la vida nos pueden mermar la salud, pero el estrés, el estar preocupados constantemente, ¿saben qué quiere decir preocuparse? Ir en dirección contraria a lo que queremos. Entonces, el estrés es increíble lo que puede hacer para bajarnos las defensas. Tantas cosas que estamos escuchando ahora, ¿verdad? De dónde ponemos nuestra atención, de qué es lo que se va a repetir. Si nuestra atención siempre está puesta en ese tipo de cosas negativas, se van a repetir las cosas negativas. Creo que tenemos ya un amplísimo grado de formación a nuestro alcance y no hay que dejarlo. Ayer estaba oyendo una cosa, es importante mantenernos activos, claro, aquí está diciendo Caro, tienes toda la razón. Fíjense, ayer estaba oyendo una cosa que me gustó mucho de un señor que decía, hay que transformar las experiencias en experiencia. Es un juego de palabras, pero sí, el conjunto de experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, que se hagan, que se formen en una palabrota grandota, que sea experiencia. Y esa experiencia que sea la que nos sirve de luz y de guía en nuestra vida y que también podamos compartir con los demás. Este señor también decía que la vida se divide en 3 pedazos. La primera es la de sobrevivencia, que es cuando tenemos, bueno, la primera es cuando somos niños y todo eso, ¿no? Pero como de 20 a 40, él decía sobrevivencia,
porque estamos como aprendiendo todavía mucho, ¿verdad? Es esta parte de sobrevivir. La segunda es la de success en inglés, porque él estaba jugando con las S's, y que es la parte del éxito, que es cuando ya estamos consolidándonos. Y la tercera es la parte soul, la parte de alma. Entonces él jugaba con tres S's, que es lo que se puede hacer en inglés, pero en español se diría sobrevivir, la parte de éxito y la parte del alma. Y esa parte del alma es la parte espiritual a la que no podemos dejar atrás, y menos en esta etapa de la vida. Y una forma de tocar esa parte del alma, de hacerla crecer y de hacerla estar bien, es a través del voluntariado y del pensar qué necesitan los demás. El otro día estaba yo escuchando una conferencia que decía que si nosotros le decimos al universo, dame, 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 y todo el tiempo estamos pidiendo, el universo nos va a estar diciendo lo mismo, dame, 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 dame. Que si empezamos a agradecer, todo va a cambiar. O si empezamos a decir en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Ojalá nos quedemos con esa idea de esta plática de en qué puedo ayudar, para qué soy bueno, como se dice coloquialmente, y que con ese para qué soy bueno hagamos mucho bien a los demás. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos dentro de 15 días. Ahorita ya me van a sacar del aire y que estén muy, muy bien todos ustedes. Gracias por haber escuchado hasta estos mensajes finales.